ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Recién les saludaba para recordarles de nuestro discipulado que en esta oportunidad pues quisiéramos continuar escudriñando la palabra en cuanto a los títulos del tiempo tribulacionario. Sean bienvenidos todos. Acá en el estudio pues tenemos la bendición que ya están con nosotros nuestros hermanos Iván y hermano Stevens. Bienvenidos hermanos, y esperamos que pronto se puedan integrar también acá en vivo los hermanos que habían reservado su lugar y que primero Dios pues todo esté bien para que lleguen pronto. Vamos a hacer una oración para entrar al desarrollo del tema con el favor del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí y enlazados a través de este medio, Señor, con nuestros hermanos que, al igual que nosotros, queremos aprender de tu palabra y que tú nos hagas la misericordia, Señor amado, papito lindo, de darnos discernimiento del tiempo y nos indique lo que tenemos que hacer. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús, danos tu buena bendición. Y también, Padre, te pedimos porque los medios virtuales todos, Señor, y el trabajo técnico que hacen los servidores por amor a ti, todo, Señor, se haga con excelencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les decía, vamos a abordar ya, creo que esta vendría a ser 10ª parte del título general. Y en cuanto al subtítulo, dentro de esos títulos del tiempo tribulacionario, los 7 años de vacas flacas, en una segunda parte. Nos vamos a ir rápidamente a recordar los textos base de Mateo 24:9 y 24:21, si me hacen el favor, hermanos. Lo leemos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. 21. Porque habrá entonces una gran tribulación. 3. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces el Señor dice claramente, ¿verdad? Tiempos de tribulación y gran tribulación. Lo vuelvo a enfatizar acá, el periodo de 7 años, y que tenemos la promesa ahí. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí está hablando no solamente del regalo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, sino ser salvo de esos 7 años, ser rescatados para que no lo afrontemos y mucho menos lo padezcamos. Ahora, ahí está el listado de los títulos que, recalco, seguramente no son los únicos, pero sí por lo menos 24 títulos como se le da a esos 7 años de tribulación, y que nosotros estamos ahora, con el favor del Señor, hablando un poco acerca de los 7 años de vacas flacas. ¿Por qué? En Génesis 41, 27, 29 y 30 dice así. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. 29. Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas. 30. Pero después vendrán 7 años en que no habrá que comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Entonces, claramente dice la Biblia que dentro de los juicios manifiestos en esos 7 años va a haber una escasez terrible, ¿verdad? En todo el mundo. Ahora, subrayo esto acá, las 7 vacas flacas. Esta es la revelación del sueño que Dios le dio a Faraón, ¿verdad? Interpretada por José. Las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Ahí está, ¿verdad? Como la figura, vacas flacas y feas, tiempos de escasez, que en este caso son o serán 7 años. Por eso es de que hemos estado platicando del tema.
los 7 años de vacas flacas. Muy bien. ¿Querían decir algo? Perdón, es que me entró la duda. Ujú. Cuando dice 7 vacas flacas y feas, ¿por qué hace esas dos referencias? Pues yo considero que flacas, escasez. Y feas porque va a estar bien feo. Mírate en el hebreo qué significa feo, de la etimología. Fea, ¿qué otras acepciones tiene? Ok, Habría que ver qué es feo en la Biblia. ¿Va? ya. Ah, A ver, desde el hebreo, ¿qué dice? pues según el diccionario Chávez, Ujú. dice que eran malas ante los ojos de su padre, es decir, la apariencia mal a su padre. Y agarra unos versículos de fastidioso, maligno y desgracia. Ah, entonces quiere decir que lo feo es fastidioso, es maligno y es una desgracia, vamos. Entonces, creería que ahí hay un poco más de respuesta y quizá lo que habría que ir a ver contextualmente a lo largo de toda la Biblia, ¿qué es lo feo? Ya me dieron ganas, fíjate, pero sería otro temón, ¿verdad? Pero habría que ver qué es lo feo. Amén. ¿Ya? Ok. ¿Querías decir algo, Iván? También se puede entender en una de sus acepciones del Hebreo 74-89 como aflicción. Ah, ahí está. Entonces, la aflicción es fea. Estar afligido creo que a nadie le gusta. Y eso se relaciona con los evangelios cuando dice que el mundo va a correr de aquí para allá porque estará afligido, angustiado. ¿Ya? Entonces, me ayuda incluso lo que ustedes aportan porque lo que nos llamó la atención es que en el verso, vamos a ver, lo leí, ajá, en el 27 dice, y las 7 vacas flacas, a ver, y las 7 vacas flacas y feas que subiera, ay, perdón, no, hombre, no es este. Me voy a salir de esta presentación y voy a verlo aquí, acá. Vamos a ver. Pero después vendrá 7 años en que no habrá que comer cuando eso suceda. No, Está en el hombre. 27, Génesis 41-27, donde habla de las vacas flacas y feas. Sí, pero es que yo quiero leer el texto que conversamos el último día, en donde mirábamos que se da como de una manera sigilosa. A ver, lo vamos a tener que ubicar porque eso es muy importante. De Génesis 41:4 habla de las vacas de mal aspecto y flacas que devoraban. Léelo. Génesis 41:4 dice, y las vacas de mal aspecto y flacas devoraban las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Pero espérame, no es ese, permíteme. Aquí está. Es el 41:21, lo tengo en pantalla. Y cuando las habían devorado, no se notaba que hubieran entrado en ellas, pues su aspecto era tan feo como al principio. A mí lo que me llamó la atención es esto. No se notaba que hubieran entrado en ellas. Es lo que ahorita está pasando en el mundo. Ahorita muchos no se están dando cuenta que la escasez ya está llegando. Por ejemplo, o por lo menos yo voy a hablar por mí, si el Señor no me permitiera estar estudiando esto, yo no sabría que los graneros del mundo, Canadá, creo que China, no sé si India, con toda la situación todavía pandémica, más otros problemas mundiales, no tienen para abastecer el mundo suficiente. Incluso se ha dado en algunos meses que han retenido la venta de grano porque no quieren ellos quedarse sin qué comer. ¿Ya? Entonces, eso está pasando en el mundo. De ahí que
que el enfoque que yo quisiera dar esta noche es precisamente que estemos conscientes que lo peor de la escasez será en el tiempo tribulacionario. Pero ya hay que saber vivir conforme a la palabra para que a nosotros no nos alcance en el nombre de Jesús. ¿Ya? Eso es lo que yo quería resaltar, mis hermanos. ¿Me estoy explicando? Amén. Bueno. Esto es solo Sí. por lo que decía, de referencia, China incluso durante casi saliendo a la pandemia del 2020, ellos hicieron un gran contrato con Estados Unidos comprándoles granos básicos. O sea que ellos ya estaban viendo que va a haber escasez. Los chinos. Los chinos. Entonces ellos ya tienen un contrato con Estados Unidos. Entonces la gran parte de granos básicos que le pertenecía a Estados Unidos, para que ellos no se quedaran tan pobres, llamémoslo así, tuvieron que venir y hacerles contrato y venderles a futuro a los chinos. Wow, fíjate. Eso, y si se suma que en algún momento han tratado de hacer combustible a base de granos, por ejemplo, el maíz. Entonces, van a querer hacer un combustible por guardar el ecosistema para que no sea contaminante, pero van a provocar hambre, ¿va? Sí. Bueno, el tema es que primero Dios vamos a ser rescatados, vamos a ser salvados de no pasar esos 7 años. Pero según lo que leímos ahí en el texto al cual hice mención hace poquitito en la versión Peshita, eso ya se empieza a dejar notar, ¿va? Ahora dice Génesis 41, 1 y 2, y aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Ahorita solo estoy resumiendo y recogiendo espigas para que nos introduzcamos al tema, ¿verdad? Amén. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto. Esto fue lo que vimos ya en la primera parte de este tema. Y gordas, y pacían en el carrizal. Ahora, las vacas de hermoso aspecto pacían en el carrizal, en lo que dejaba el Nilo. ¿Se recuerdan que lo hablamos? Amén. Pero las 7 vacas flacas de mal aspecto y feas, también surgían del Nilo, de orillas del Nilo. Aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo, o sea, las 2 estaban paciendo a orillas del Nilo. Entonces eso nos llamó la atención porque hay una diferencia del poder que Dios nos da para hacer riqueza, que eso es inagotable porque Dios lo dio, y otra cuando la riqueza se hace no por cosas ilícitas, pero sí por fuerza humana. Por ejemplo, Elías, ¿quién le dio la provisión? Él crió vacas y sembró trigo para hacer el pan, ¿o no? Pregunto. Elías. Dice la Biblia que él comía pan y carne, mañana y tarde. Sí. Va. Pero él crió vacas para hacerlo y sembró trigo para cosechar y hacer pan, ¿o cómo fue? Pues según el relato, lo que logró entender su pregunta es de que un cuervo le llevaba para... Exacto. Eso es sobrenatural. El cuervo en todo caso se hubiera comido la carne, ¿eh? Pero no se la comió. ¿Quién hizo eso? Sobrenaturalmente Dios, ¿verdad? ¿Ya? Y eso queremos alcanzar nosotros con el favor del Señor. Pero teniéndolo, entonces hay que irse al contexto de José. Porque entonces, si Dios da el poder para hacer riqueza, ¿qué hizo José? No malgastarlo. ¿Ya? Entonces, Dios está proveyendo en el nivel, digamos, de administración que Dios nos tenga. Porque está el nivel poco, mucho. A ver. Sí, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero hay un tercer nivel en la Biblia. ¿No era muy poco y mucho?
Tenés toda la razón, mi querido Watson. Así es, muy poco, poco y mucho. Entonces, mientras vamos con el favor del Espíritu Santo, siendo prosperados en el alma, así dice el apóstol Juan, deseo que sean prosperadas las demás cosas. Entonces, en la iglesia del Señor, cada cristiano camina conforme el Señor lo lleva y como él quiera caminar, va. Entonces hay algunos que están en la dimensión muy poco, otros en lo poco y otros en lo mucho. Pero el tema es que en cualquiera de esas tres estaturas de crecimiento hay que poner por obra los principios bíblicos. Porque hay gente, por ejemplo, que no honra al Señor con sus bienes, porque dice, es que tengo muy poco. Sí, pero aquella mujer de las dos blancas estaba en lo muy poco. Sí, dice que era todo lo que tenía. Estaba bien en lo poquísimo, ¿va? Pero estamos convencidos por la palabra que al dar al Señor primero, a esa mujer el Señor la prosperó. Ya. Bueno, el tema es que nosotros necesitamos ver esos principios y entonces ser buenos administradores sin poner nuestra mirada primeramente en qué dimensión caminamos. Porque yo como pastor les he contado, yo también he visto, hermanos, que Dios los sacó de lo muy poco a lo poco o hasta lo mucho y ahí ¡pum!, se olvidaron de Dios. Y eso es lo que vamos a ver si nos da tiempo hoy, que no debemos hacer, ¿ya? Porque si no, estas que son un tipo de devorador, aquí está, mire, lo leemos de una vez, y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron, o sea que las vacas flacas también representan un tipo de devorador del cual hay que cuidarse. Seguramente ahorita pensaría yo que pues los que somos discípulos del Señor Jesús y tratamos de vivir la palabra, rapidito se nos vino Malaquías 3:10, ¿no? Pero no es solo eso. Ese es un, por supuesto, fundamento, pero no es solo eso. Entonces, avancemos acá. Las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Bueno, ya, eso lo explicamos y ya lo recordamos hoy. Pongo en pantalla también el gráfico en donde miramos cómo era y todavía, según me dijeron a la fecha, el Nilo abastece en parte la siembra y la cosecha en Egipto. Hermano Arameo, recuerdo que leí un poquito más la noticia que se mencionó en cuanto a la proyección de los científicos, que no sé si una o 2 décadas me parece, ya dicen que también eso se va a secar, ¿va? Y estaba yo revisando el mapa porque Egipto no es una fuente de agua solamente para Egipto, sino prácticamente en África, desde el Mediterráneo y hacia muchos países hacia el sur de África, no solo de Egipto, ¿verdad? Entonces el Nilo, el río Nilo en Egipto, platicamos que se desbordaba. Cuando se daba la inundación, dejaba un lodo que se llama limo y que esto se daba entre junio y septiembre, según lo conversamos. Sembraban a partir de octubre y recolectaban o cosechaban entre los meses de febrero y junio. Eso es lo que el mundo ahora también experimenta, aún los que no son cristianos, ¿verdad? Ya que el río, la corriente del mundo, no me estoy refiriendo en este momento a los que hacen cosas ilícitas para tener ganancia, no, aún gente, incluyendo cristianos, que son esforzados, que pues en ese mover pues reciben alguna añadidura, pero que nosotros tenemos la bendición y la gran ventaja, por decirlo así, al tener el conocimiento de que de lo que Dios nos da, podemos administrarlo conforme a los principios bíblicos para que aunque anden vacas flacas, a nosotros no nos afecten, en el nombre de Jesús. Ese es el sentido principal de lo que yo quisiera hoy sigamos conversando. Hermano Henry Chamalé nos escribe,
Ay, Henry estaba invitado hoy, ¿verdad? Bueno, te saludamos, Henry, te extrañamos aquí presencial. Dice Henry, pastor, como dato interesante, en el 2016 se profetizó el año de la abundancia. Sí. Yo hice las cuentas también. Para este 23 se está finalizando los 7 años. Según los cálculos de nuestro apóstol, este 24 regresa nuestro amado. Pienso yo, viene un año de primicias. Ok. Sí, en el 2016 se profetizó. Yo creo que el Señor no tarda en venir. Hemos visto cómo el lápiz trazando el tiempo se va como agudizando, ¿verdad? Como dando más luz el Señor de el asunto escatológico. Y creo que el Señor viene pronto. Creo que sí. Estamos viviendo abundancia, porque la abundancia no es primera ni solamente material, pero en los cálculos parecería que, pues no sé, como que el Señor no tardara más allá del año 2030 en regresar. Gracias por el comentario, Henry. Ok, volvemos acá. Esto es una síntesis. Hablábamos que el que ponga su confianza en la provisión de la corriente del mundo, figuradamente el río Nilo de Egipto, verá cómo mengua hasta que se acabe totalmente en el tiempo tribulacionario. ¿En qué me baso? Porque las 7 vacas que pastaban a la orilla del Nilo, de esa corriente llegaba. Pero de esa misma corriente salieron los 7 años de escasez. Entonces, lo que yo quiero enfatizar desde esta perspectiva es que en lo que vamos a desarrollar durante este tema, vamos a ver por qué razón pueden manifestarse las vacas flacas, que es un tipo de devorador. La vaca gorda representa tiempos de abundancia, pero tengamos cuidado, no sea que esa abundancia haya llegado por la corriente del Nilo. ¿Ya? Y la vaca flaca representa tiempos de escasez y un tipo de devorador. Ok, razones por las que llegan las vacas flacas, o sea, devoradores. Aquí es donde en esta segunda parte de este subtema miramos. Dice Jeremías 3:24, pero lo vergonzoso consumió el trabajo de nuestros padres de nuestra juventud. Oigan esto, sus ovejas y sus vacas. Entonces, por eso hay que entender qué figura es la vaca. No es el churrasco, es el puyazo, lomito, entraña y todo eso que usted come todos los días. Ya quisiéramos. No. Es una figura de tiempo de abundancia. Pero ¿cómo es que puede llegar a manifestarse el devorador? Si me ayudan, por favor, ahí lo dice. En lo ancestral. ¿Perdón? Por lo ancestral también se podría ver, porque es póngale, bueno, así lo veo yo, por lo vergonzoso que consumió el trabajo de nuestros padres, entonces lo ancestral vino a repercutir en nosotros. Sí, tenés razón, está ahí circunscrito en el verso 24, pero ahí hay algo que es clave, lo que da vergüenza. Lo que da vergüenza todavía para un cristiano es porque no se ha puesto a cuentas con Dios o no le ha creído al Señor que la sangre de Cristo ya pagó por aquello vergonzoso y ya lo liberó. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede entrar a manifestarse un tipo de devorador cuando hay cosas, cuando hay deudas pendientes, léase primeramente en lo espiritual, o cuando aquello ya no quedó como una deuda, pero todavía causa acusación, porque el que acusa es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Ya? Entonces hay gente que tal vez tiene y resulta que hay algo que le causa vergüenza. Cuidado, eso puede ser una puerta para que entre el devorador a comerse sus vacas, porque así les pasó a ellos. Lo vergonzoso consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas y sus vacas.
Ahora, en el contexto de Jeremías 3, en el verso anterior, dice la Biblia, nuestro culto a ídolos en las colinas y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. Solo en el Señor nuestro Dios encontrará Israel salvación. Entonces, verso 24, lo vergonzoso se comió las vacas, o fue la puerta para que entrara el devorador. ¿Qué es lo que debería dar vergüenza y llevarnos a un arrepentimiento delante del Señor? Cuando se hicieron cosas como aquí, la práctica de idolatría, ¿va? Sí, podría entrar lo que es como por decirlo, la hechicería, la brujería, de los que, digamos, conozco gente que se dice que ha vendido a sus hijos por hacerse de riqueza, Sí, ¿no? sí. Entonces, Sí, esos son pactos que se tienen que romper. Hay cristianos que a veces arrastran, mira, ya que tú pusiste el ejemplo, una consecuencia del que practica la brujería y o la hechicería muchas veces es la pobreza que llega hasta la miseria. Pero hay gente cristiana que acepta al Señor y le cuesta salir de eso, porque necesita que haya una administración de liberación que rompa con esos pactos que hicieron, como dice el verso 24, los papás, ¿ya? Y que ellos reciben como una consecuencia que se comieron sus vacas. Entonces ahí hay que entrar en un proceso de administración y buscar la liberación en Cristo Jesús, ¿va? Nuestro culto a ídolos en las colinas, o sea, subieron a lugares espirituales, eso es lo que representa las colinas, atmósferas espirituales, pero no para darle culto a Dios, sino para hacer entregas a ídolos. Yo, pues, podría testificar de casos que hemos atendido en ministración. Recuerdo uno donde, wow, batallaba la oveja, pero bien fuerte, pero lo habían entregado en una manera terrible a un ídolo. Y entonces se buscó la liberación de esa alma. La otra cosa, aquí habla de orgías religiosas. Y esto se puede entender en varios aspectos, ¿verdad? Uno, quizá el que más inmediato leemos, es el pecado sexual. El pecado sexual puede llegar a abrir puertas para que entre un devorador que haga pedazos las vacas gordas. La abundancia en una familia. Pero en la orgía espiritual es la infidelidad a Dios, porque dice orgías religiosas. ¿Ya? Entonces aquí miramos cómo opera este tipo de devorador, porque está hablando de vacas que se acabaron. ¿Me doy a entender? Pastor, una pregunta. Uh-huh. Cuando habla de esto del devorador, Uh-huh. pero cuando habló creo que al principio de los versículos, dijeron que las vacas se devoraban a las otras gordas, vacas, sí. a las gordas. ¿Podría entrar el versículo conforme a esto, donde dice salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros? Dentro de la iglesia, en una infidelidad a Dios. Supongamos, un ejemplo, está X persona en la iglesia, Uh-huh. pero se está comiendo a alguien que estaba buscando la santidad. Ah, ya. Pues quizá estás haciendo alusión a los anticristos que salen de entre nosotros. Sí. Se manifiestan. Pues tal vez podría vos en alguna iglesia donde se abrió puerta a que entrara ese espíritu, ¿verdad? Pero me parecería que tal vez el enfoque de ver las vacas flacas es distinto, Ah, ok. ¿verdad?
aquello puede ser, pero creo que aquí estamos viendo como tiempo, porque estamos hablando de tiempos, y de este devorador que se come abundancia. Ah, ok. No lo excluye, pero creo que aquí es otro ángulo. Ok, gracias. Génesis 33:13, pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho en un solo día, todos los rebaños morirán. Entonces, como estamos viendo qué es lo que se comen las vacas gordas, los tiempos de abundancia o la abundancia, ¿cierto? Amén. Va. Entonces acá, ¿qué se puede convertir en una puerta para que entre una vaca flaca a comerse a la vaca gorda? El apuro. Amén. Que dicho en otra palabra en nuestro léxico doctrinal, vendría a ser el afán. El afán. Por eso les decía, tenemos que tener cuidado. Voy a adelantarme y luego regreso. Aquí, oigan cómo dice, Deuteronomio 8:11 al 13, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca. Entonces, ¿se dan cuenta? Como Dios dice ahí, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Cuándo? Cuando tus vacas engorden. Que no te vaya a entrar orgullo pensando que fue tu fuerza. Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, concatenando estos pensamientos, ¿verdad? Mirábamos que el afán puede matar a los rebaños. Estoy enfocándome a las vacas, aunque aquí también se habla de ovejas, pero porque eso es lo que nos concierne especialmente en el tema. Tiempos de abundancia o abundancia. Entonces, un cristiano que está siendo prosperado, y contento, ya tiene su buen trabajo, le pagan muy bien, o puso su empresa, le va muy bien. La ley dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. ¿Ya? Porque si te olvidas del Señor, entonces puede llegar el devorador a devorarte tu abundancia. ¿Ya? ¿Amén? El afán de, ¿y qué pasó, hermano? No, hermano, mire, es que vengo a entregar el privilegio porque ya no me da tiempo. ¿Cómo me ha bendecido Dios? Sí, probablemente, seguramente el Señor te dio esa oportunidad de la abundancia. Entonces se desubican, va. Entonces se olvidan que fue Dios el que se los dio. Sí, aquí están mis privilegios. Mire, como la excusa del religioso, o del que se confunde. No, hermano, es que como hay que hacer las cosas bien, va. Entonces, como no tengo tiempo porque tengo mucho que atender cuidando mis vacas gordas, entonces, ¿sabe qué, hermano? Mejor te entrego el privilegio. Así no le quedo mal a Dios. No sea lento. No. Si la abundancia no es para alejarse de Dios, la abundancia es para seguir honrando a Dios y para ser parte de aquellos. Es que qué lindo que dice la epístola a Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, enséñale a los ricos a hacer buenas obras. Qué chilero que a uno le enseñen, ¿va? ¿Por qué? Porque tiene con qué. ¿Ya? Entonces, esos son instrucciones que la Biblia nos da para que no haga mal también la abundancia, ¿va? ¿Me doy a entender? Amén. Va. Entonces dice el Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada. No se apuren, no se apresuren. Dios te está prosperando, gloria a Dios, pero no te afanes con tu prosperidad económica.
Mejor, antes bien, dice acá, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. Ok, lo que yo quiero especialmente dejar notar acá es, por nada nos afanemos, Amén. por nada. Va caminando bien el trabajo, el negocio, gloria a Dios, pero que sea Dios primero en tu vida. Amén. Bueno, dice Joel 1:18 al 20, si lo leemos, por favor. Como muge el ganado, andan vagando los hatos o jatos de vacas, porque no hay pasto para ellas, hasta los rebaños de ovejas sufren. 19. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. 20. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua, y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Muy bien, entonces aquí es una exclamación, ¿cómo muge el ganado? Andan vagando los hatos de vacas, o sea, los rebaños, ¿verdad? Las vacas nos interesa. Están mugiendo, ¿por qué? Porque no tienen pasto. ¿Pero por qué dejaron de tener pasto? Porque el fuego lo consumió. Porque el fuego ha devorado los pastos del desierto. Entonces, ¿cómo entra el devorador que se come las vacas hermosas y gordas? Cuando hay fuego. Uno, cuando no hay pasto. El pasto es el alimento espiritual. Pero, ¿qué lo devoró? El fuego. Entonces, el fuego en la Biblia representa varias cosas. Desde esta perspectiva no estamos hablando la figura del fuego que representa lo bueno, lo que viene de Dios. Tenemos que ver el fuego que se convierte en la puerta para el devorador. El Proverbio 6, 26 y 27 dice, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Entonces, conforme a este texto y contexto, ¿qué representa el fuego? ¿El mundo? No, hombre, según estos textos. ¿El pecado sexual? Exacto. El pecado sexual es un fuego que no hay que permitir se encienda. ¿Pero por qué lo estamos relacionando? Porque las vacas mugen cuando no hay pasto que se devoró el fuego. ¿Ya? Entonces, según Proverbios, hay un fuego que devora el pasto, contextualizando lo que leemos, y es el pecado sexual. Entonces, cuando hay pecado sexual, se puede abrir una puerta para que lleguen las vacas feas y se coman a las vacas gordas. Amén. Amén. Ok, Santiago 3:6, si lo leemos, por favor. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Entonces aquí, según Santiago, el fuego que puede salir del infierno encuentra una puerta, la lengua murmuradora. ¿Ya? Entonces puede que haya un cristiano, ¿va? Que tiene sus vacas gordas y hermosas, tiene abundancia, pero le agarró por estar murmurando. Esa lengua es un fuego. Esa lengua, dice acá, que está puesta entre nuestros miembros, puede contaminar el cuerpo y es encendida por el fuego, por el infierno. Entonces, ¡pau! Tiene sus vacas gordas, pero se puso a murmurar, se le vino el fuego del infierno, acabó con su pasto, no tiene alimento para sus vacas, se acabaron los tiempos de abundancia. Entonces, por eso les digo, cuando miramos la figura allá en Génesis,
y que las vacas flacas sigilosamente devoraron, porque dice, no nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con parte de la cristiandad que murmura? Tal vez tienen abundancia, pero murmuran y de repente empieza ahí el devorador llamada vaca flaca en figura. Y empieza ahí a comer, a comer. Cuando sientan van a parar en la tribulación. Amén. La murmuración, hermanos, es un fuego encendido por el infierno. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso porque lo que se tenga en el nombre de Jesús, Dios nos libre que esa figura del devorador lo pueda dañar. Es que no es solo. Es que el Señor, hermanos, le mandó serpientes a los israelitas cuando murmuraron en el desierto. Wow. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, ok, avancemos porque ya vimos un poco de esa figura de las vacas flacas que son figura de devoradores, pero ahora miremos estrategia, ¿va? Porque conforme a la unción descrita en los hijos de Isaacar, pues en el nombre de Jesús que nos caiga, ¿va? Amén. Porque ellos discernían el tiempo, pero sabían decirle al pueblo lo que tenía que hacer. Entonces, ya miramos como un poquito de lo que representan las vacas flacas, ya vimos escatológicamente 7 años de tribulación, pero que se pueden empezar a manifestar antes. Ahora miremos la estrategia. Génesis 41:33, vamos a leer 2 versiones, por favor. Ahora pues busqué a Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Leo las otras versiones. Sí, por favor. Biblia, el lenguaje sencillo. Yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. 34 de una vez. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Ok, entonces, estrategia para el tiempo final, hay que buscar que Dios nos haga gente prudente y sabia. Sabios para administrar, prudentes para no malgastar. ¿Ya? No se trata que si hay abundancia se despilfarre. Yo me recuerdo, incluso estaba todavía, no era cristiano, y recuerdo en mi trabajo, yo fui vendedor, y recuerdo que la secretaria, que era la que llevaba, porque nos ponían metas para poder incluso darnos a veces bonificaciones, ¿va? Entonces había meses que me iba así muy bien, ¿va? Entonces me recuerdo que me decía la secretaria, Luis, porque era mera chapetona para hablar, Luis, me decía, no siempre se come carne, me decía. Y como diciéndome, mire, ahora que le fue bien, no se lo gaste o lo peor es malgastar todo. Siempre me aconsejaba eso. Ay, se me olvidó ahorita el nombre, tal vez no lo tengo que decir, ¿va? Pero así me aconsejaba. Y gracias a Dios le oí más o menos el consejo. Estaba en el mundial, entonces a veces iba malgastaba, ¿va? Pero no del todo. No del todo. Entonces, la estrategia es, hermanos, que seamos prudentes y sabios. Ahora, ojo con esto. Este es un principio hermoso. Bueno, todos son principios hermosos de la palabra. Pero miren, por favor, la administración sabia. Les sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Entonces, háganme la campaña, ayúdenme porcentualmente. ¿Cuánto es la quinta parte? Del 100%. El 20%. Exacto, el 20%. La quinta parte es el 20%. Entonces, ¿qué hizo el hombre sabio y prudente? Aprendió a vivir con el 80%, guardó el 20%.
yo me regocijaba con esto porque saber en qué clase yo estaba y esto, a mí me lo enseñaron. Lo oí no en una enseñanza bíblica, pero me pareció certero. Y yo decía, Señor, pero esto será que tiene un principio realmente en la escritura. Aquí está. Porque entonces aquí lo que dice es, déjenme ver, lo voy a volver a leer. Les sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Entonces, ¿cómo hay que aprender a vivir con el 20-80? Ya. Incluso yo no me acuerdo, pero hasta creo que los chinos, creo que son, o los coreanos, una cultura asiática, ellos tienen la regla de vida que ahorran toda la vida. Ellos siempre tienen. Hasta la sabiduría popular dice que el que ahorra siempre tiene. Me parece algo como ridículo, pero es cierto. Entonces, si nosotros aprendemos esta norma de ahorrar, no gastárselo todo. Amén. Y déjenme ponerlo así, aprender a vivir, por supuesto, cumpliendo primero con los principios de honrar a Dios con los bienes, ¿sí? Amén. Amén. Si aprendemos a hacer esto, hermanos, les aseguro que va mejor en la vida. Amén. Yo me gocé porque recientemente en una de las prédicas del retiro de Estados Unidos lo mencionó el apóstol Pedro Rodríguez. Él lo enfocó desde otra perspectiva. Él enfocó de diezmar el 20%, un rema que él agarró. Amén, va. Pero yo lo veo desde esta perspectiva. O sea, que uno aprenda a vivir no gastando todo. Se puede, hombre. Amén. Se puede. Yo les puedo testificar que en mi vida cristiana, por ejemplo, pensé al principio que no podía yo dar mi diezmo. Yo pensé que no podía. Yo pensé que me iba a hacer falta. No. Aprendí, por la gracia de Dios, desde muy temprana edad en mi vida en el Evangelio, lo asimilé y les puedo decir a la fecha, se puede lograr hacer. Amén. Incluso estoy por invitar a un discipulado para matrimonios, aunque quizás lo vamos a abrir a quien quiera, desee estar, pero porque hay una forma de administrar. Dice la Biblia que hay que aprender a repartir en 7 u 8. Esa es una revelación escritural de parte del Señor que nos enseña a vivir, a que del 100% cómo se administra para siempre tener. Pero este es otro principio, el 20-80. Ya. Entonces, se lo sugiero en base a la palabra, ¿va? Estrategia del tiempo final. Ahorita que tienes, no te lo gastes todo. Aprende a vivir con el 80 y guarda el 20. Amén. Cumpliendo, insisto, no se vayan a confundir de dejar de hacer los demás principios. Ok, creo que me expliqué, ¿va? Amén. Bueno. Incluso, perdón, solo para dar esto de cuando dice prudente, y anteriormente hablaba del fuego por la murmuración de la lengua. Entonces hay un versículo, creo que está en Amós o Proverbios, que dice que el prudente sabe hablar, o sea, que refrena. Entonces es una parte de la prudencia. Sí, ya te entiendo, exacto. Características del prudente, sabe hablar. Características del prudente, sabe administrar. Ahí lo estás viendo, sí, así. ajá. ¿Sí, pues? El prudente no se lo gasta todo. El prudente ahorra, ¿va? No porque ponga su confianza en su ahorro, la confianza tiene que estar en Dios. Amén. ¿Ya? Bueno. Génesis 41, 35 y 36. Y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto,
a fin de que el país no perezca durante el hambre. Ok, aquí necesito que podamos ver juntos esto, como abstrayéndonos un poquito en cuanto a que estos son los 7 años tribulacionarios, ¿va? ¿Sí? Pero quiero que nos abstraigamos un poquitito de esto para considerar el hoy hasta el día que nos vayamos. ¿Ya? Que ya las vacas flacas se empiezan a manifestar en el ámbito espiritual. Es como mencionábamos hace 8 días. El anticristo se va a presentar así bestialmente en los 7 años tribulacionarios, pero el espíritu del anticristo está operando. Esto es semejante, ¿va? Okay. No digo que van a aparecer 7 vacas, sino que lo que estoy diciendo es que ahí va a ser lo crudo de la miseria, pero ya está afectando. Entonces, si aprendemos a tomar este principio del poder ahorrar, no nos va a afectar el hambre. ¿Amén? Amén. Ok, veamos otro, rapidito porque el tiempo avanza y... Híjole. Bueno, sigamos. Deuteronomio 11:13 al 15, por favor. Amén. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Ahí está. Aquí están las vacas, ¿ve? Amén. ¿Cómo hacemos para tener abundancia? Hay que amar a Dios. Y va de la mano el amor con el servicio. ¿Ya? Entonces, si obedecemos los mandamientos, pero aquí el mandamiento o los mandamientos son amar y servir. Amén. Eso a mí me cuesta comprender a los hermanos. Bueno, la verdad que no los entiendo. Mejor ni me voy a esforzar en comprenderlo porque no entiendo cómo hay hermanos en las congregaciones que no sirven. Si este es un mandamiento, no es una invitación, es una orden de Dios. Pero esta orden de Dios, cuando se lleva a la obediencia, dice que la recompensa de Dios es que da lluvia para que entonces haya hierba y entonces haya abundancia, haya ganado de vacas gordas. Entonces, aquí no está diciendo de que si truena el dólar, si el yen sube, si hay petróleo caro o barato. No, si eso no manda a Dios. Dios es el que manda. Amén. Y Dios es el que bendice para prosperar. Entonces, estos son principios. Yo así lo digo, ¿verdad? Porque lo creo con todo mi corazón. Son las estrategias bíblicas para el tiempo fin, para siempre, para todos los tiempos. ¿Cuánto más para el tiempo final? Amén. Amén. Dice la hermana Naomi, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Sí, sí, hermana, ese es una de las cosas que son estrategias para poder tener, ¿ya? No porque tengamos un corazón mezquino, sino un corazón con fe, ¿va? Pero eso vendría a ser de lo que comenté hace un momento en cuanto al que reparte. El que reparte siempre tiene, pero el que reparte conforme dice la Biblia. Y esto corresponde al rebusco que se da al pobre, ¿ya? Entonces, cuando uno puede dar al necesitado, tiene que saber que al Señor le está prestando. Entonces, del todo lo que uno recibe, eso lo anunciaremos en su momento, si Dios lo permite. Vamos a refrescar cómo se tiene que dar o administrar lo que el Señor va mandando. Amén. Bueno, a ver, este ya lo hablamos, ya lo concatenamos hace un momentito, entonces nos lo vamos a saltar. ¿Tenemos unos minutos?
5 minutos. 6. Ponele 7. Así. Deuteronomio 12, 5 al 7. Leamos, por favor. Sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su morada, y ahí vendréis. Y ahí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Principio bíblico. Número 1. Hay que preguntarle al Señor Espíritu Santo en qué lugar vamos a congregarnos. Amén. Sí. Esto invalida lo que dicen algunos cristianos, que no, yo hoy voy a esta iglesia, mañana aquella, ya pasado a la otra, pero ¿en dónde vas a presentar todo lo que dice el verso 6? Porque si alguien está así, no lo está guiando Dios, porque aquí dice, el lugar que vuestro Dios escoja para poner allí su nombre, allí vendréis. O sea, es que hay que tener un granero espiritual, ¿va? Una casa espiritual. ¿Va? Entonces ya Dios guió, muy bien. Allí vas a presentar holocausto, sacrificio, diezmo, contribuciones, diezmos, contribuciones, ofrendas votivas y primogénitos de tu ganancia. Ok, pero entonces acá es importante, por favor, noten que estamos viendo que aquí están las vacas gordas, ¿ve? Para que sigan gordas, hay que presentar primicia de cuando Dios lleva o da una abundancia. Es que por eso dice, ¿verdad? Que cada uno dé conforme a sus posibilidades, dice, ¿verdad? Amén. Entonces, conforme a tus posibilidades, muy bien. ¿Cuáles eran tus posibilidades? Pues me dieron un mi bono de 1,000 quetzales. Pues no vas a dar 2,000, ¿verdad? Porque no podés. Pero resulta que a otro le dieron 10,000 quetzales. Ese sí puede si quiere. ¿Sí me explico? Llegó abundancia. Da en abundancia. Da conforme Dios te está bendiciendo. Porque eso va a hacer no que enflaquezcan tus vacas, sino que sigan gordas y se sigan multiplicando. ¿Ya? Pero aquí me llamó la atención que dice que se presenta ofrenda votiva. Y cuando miramos esa ofrenda, dice Números 15:3, y presentéis de vacas. Miren cómo aparece. Ahora yo cuando leía vacas no, porque oveja yo leía digamos lo que representa espiritual como tener la capacidad de ofrendar. Tener como a la mano el sacrificio para dar, pero la vaca representa eso, pero en una dimensión de abundancia. ¿Ya? Contexto bíblico, cuando dice que el pobre si no tiene, presente palominos. El que tiene un poco más, presente ovejas. Pero el que tiene vacas, presente vaca. ¿Sí? Ya. Y aquí habla de la ofrenda votiva. Oigan, y presentéis de vacas o de ovejas una ofrenda encendida al Señor en holocausto o sacrificio para cumplir con un voto especial. Como la ofrenda del lugar santísimo. Pues digamos, según la condición que se tenga, puede ser una ofrenda del lugar santísimo, porque si el que tiene palominos no tiene vacas, lo da con todo su amor y corazón, igual el Señor le permite por el sacrificio de Cristo llegar a este lugar santísimo. Pero a lo que yo quisiera referirme, y voy cerrando por causa del tiempo, es que como que la dimensión de la abundancia, basándonos en lo que hemos estado conversando, viene a ser como un sello
para presentar algo especial para Dios. Como cuando se hace un voto. Ya. ¿Cómo me explico? Como tal vez entregando nuestros miembros, póngale si alguien se quiere casar, es un voto así como que me voy a guardar para ti hasta que tú me envíes mi esposa. Podría ser, ¿verdad? Pero como esto va ligado con la abundancia del corazón que se manifiesta en la abundancia de dar a Dios. ¿Ya? Y entonces se aprovecha la abundancia para sellar un compromiso. Es que no sé si lo digo, hombre. Bueno, ok. A manera de testimonio para edificar. No, se acabó el tiempo. El Señor nos ha bendecido a mí, a mi esposa, a mi familia, en lo espiritual, obviamente, va, y en lo natural nos ha prosperado. Pero cuando nosotros fuimos enviados acá, tuvimos un momento de abundancia. Con lo que tuvimos, presentamos una ofrenda votiva. Ahora lo entiendo mejor. Porque de aquello que teníamos, tomamos para hacer un compromiso de servir a Dios con nuestros bienes. La iglesia acá, por la gracia de Dios, está en lo que eran antes 3 terrenos. Pero el primer terreno tuvimos el privilegio y la bendición de poder ofrendarlo con lo que Dios nos había dado a mí y a mi esposa. Ya. Entonces agarramos de nuestra abundancia y ofrendamos para que la iglesia que estábamos iniciando a pastorear tuviera ya un lugar de la iglesia. No sé si me explico. Pero ese fue un momento, porque les puedo decir, lo hicimos con todo nuestro corazón y después de eso vino un tiempo de prueba, de escasez. Y yo no me iba a echar para atrás. Yo no iba a decir, entonces voy a vender. No. Yo ya había hecho mi voto. Y pude, gracias al Señor, con la bendición de mi apóstol y también con la disposición de mi esposa, presentar mi ofrenda votiva con mis vacas gordas. Y hoy yo puedo decir, Padre, gracias, porque el Señor ha hecho todo. Él de su mano recibimos, de su mano dimos. Pero hoy, para los que somos tal vez especialmente de esta casa, sería una falsa modestia dejar de reconocer todo lo que Dios ha hecho aquí. Amén. ¿Va? Entonces, esto que dice aquí como principio, yo por eso, en el nombre de Jesús, mi corazón no está en las cosas materiales. Lo aclaro, ¿va? Para decir que yo tengo mi confianza puesta en Dios. Yo puedo decir como siervo administrador, como pastor de esta casa espiritual, a nosotros no nos hizo falta en el tiempo de la pandemia. No nos hizo falta, ni a mi familia, ni a la iglesia nos hizo. Al contrario, Dios nos dio ustedes fueron testigos y estuvieron aquí conmigo en los encierros construyendo allá afuera. ¿Vos tuviste a ti? No. Iván, ¿vos sí? Por Dios. Pero aquí veníamos. Cuando en algunos lugares, y yo no lo hago por carburar ni vanagloria, renuncio. No. Sino para contarles, pues. Entonces, es que como ahí lo dijo mi Señor, va. Entonces dice Dios, allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas, en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Yo
me gozo aquí de ver lo que Dios está haciendo, ha hecho, y en el nombre de Jesús creo que seguirá haciendo. Pero por eso les digo, en el nombre de Jesús, estrategias en base a la palabra de Dios para que no tengamos miedo en el tiempo final. Si yo he oído, mejor les digo que han dicho pastores, ¿va?, acerca de qué hay que hacer, metiéndole miedo a la gente. No, hombre, el Apocalipsis es precioso. Amén. Es hermoso. Pero obviamente si el Espíritu Santo nos deja ver lo que quiere Dios, que nosotros creamos que Dios tiene preparado en el tiempo final. Espero haberme dado a entender, hermanos. Amén. Ok. Pues eso estábamos, bueno, ya para casi terminar. Ajá. Pues de ese voto nosotros somos como que cosecha, ¿va?, de eso, porque cabal hoy, cuando estábamos acá acá a la par, hablábamos de lo que no nos costó, sino que la bendición de haber construido la casa del Señor. Cabal de eso estábamos hablando, ¿te acuerdas? Fíjate, entonces, en aquellos momentos, tierra por todos lados, ¿verdad? Solo estaba lo que en ese momento se pudo ofrendar. Aquel edificio físico con lámina llena de ojitos, ¿verdad?, que yo hasta chiste hacía, que es para que ventilara, ¿va? Amén. Pero, pues por la gracia de Dios así pasó. Yo no lo digo por vanagloria. Me da hasta pena contarlo. Espero que nadie vaya a pensar que pensar lo que yo no estoy queriendo decir, ni mucho menos en el sentido que lo estoy hablando. Solo estoy diciendo que en la Biblia aquí dice que donde Dios lo puso a uno puede llevar una ofrenda votiva, y esta dice que se presenta de vacas o de ovejas. Una ofrenda encendida, o sea, con el fuego del Espíritu Santo, para el Señor, como un sacrificio. Aleluya. Ya me emocioné, pero se me acabó el tiempo. Cristín. Entonces, mis amados, en el nombre de Jesús, espero que podamos en el Espíritu recibir el rema de la palabra y llevarlo a la práctica, ¿eh? Porque lo que sí sé es que está cardíaco para los que no pongan por obra la palabra, porque estamos en un tiempo que dice la Biblia, son días difíciles, pero el Señor nos lo hará fácil en el nombre de Jesús si vivimos la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Creo que Mana Blanca, no logro leer Valle. O Valle, pero ahí solo dice Valle. Pero eso Valle, ok. Hermana Blanquita, la saludamos. Y a todos ustedes, hermanos, también que amablemente han sintonizado el discipulado, también. Gracias y oremos. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que la palabra que hoy has escrito en nuestros corazones la podamos llevar a la práctica. Señor, bendigo a mis hermanos que están acá, los que están al alcance de mi voz, y a los hermanos servidores que también nos ayudan para que esta enseñanza sea llevada hasta donde tú lo permitas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, a ti la gloria y la alabanza. Sí, Señor. Amén y amén. Nos vemos pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la